Muchas gracias. Vimos conceptos, un poco generalidades y Ajá, vimos un poco de la vida cotidiana, como donde podemos ver la criminología en la sociedad. Qué tan ok. importante es la criminología en, en la vida diaria. Gracias, Laura. ¿Quién más? Sí, así es. Estuvimos recordando conceptos como lo que es una conducta social, una conducta asocial, parasocial, antisocial, la conducta desviada. También hablamos un poco acerca del divorcio emocional y bueno, pues la conducta antijurídica y como bien dijo Lau, pues cómo se aplican todos estos conceptos a nuestra vida diaria. Estuvimos viendo el ejemplo de las armas, eh, esta parte del divorcio emocional, como eh, pues cómo afecta a nuestra esfera emocional y jurídica. Eh, pues eso estuvimos viendo. Que Ok, siempre debe de haber un equilibrio en todo lo que hacemos. ok, gracias, Gaby. En Vero, no estuviste en la clase pasada, ¿verdad? ¿O sí? Solo un ratito. O sea, eras la que estaba trabajando de servidor, ¿verdad? Público. Ujú, hoy también. Espera que estoy. No tengo tanta Ok, gente, sí, entonces. es que te ubiqué como servidor público, por ahí me quedé con la idea. Pero ok, pero en lo poco o mucho que estuviste en la clase pasada, ¿te recuerdas que Pues que, mm, pues que a ciencia cierta, la criminología estudia así como que las causas y circunstancias, ¿no? De conductas, mm, de personalidad, de hechos delictivos, o de conducta, más bien, de personalidad bueno, a lo que yo entiendo es de personalidad de delincuentes, el manejo adecuado para la represión. mm, más, mm, es una ciencia social, interdisciplinaria, pues ya. casi con lo que les expliqué, casi me aventé una unidad, ¿verdad? De todo. ¿Algo más? Creo que son todas, ¿verdad? Ok, pues vamos a dar parte de inicio a lo que es... Ah, me falta Alejandra. Adelante, Alejandra. Ya te ando brincando. Ah, es que me acabo de conectar, perdón, buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿qué recuerdas de lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué recuerdo de lo que vimos en la clase pasada? Bueno, pues lo que se me quedó muy marcado fue cómo nos explicó cómo sí aplicaba lo que era el homicidio en defensa propia, ¿no? ¿Mm? Toda la semana le estuve pensando, dije, híjole, si me encuentro a alguien, ¿dónde le voy a...? Eso me quedó muy grabado. Es lo que más fijo tengo. Toda la semana he estado pensando en eso. Bueno, obviamente, nos repasamos un poquito en relación a lo que nos explicó un poco de lo que habíamos visto en las clases pasadas, que yo considero que no fue tanto, más bien la práctica en lo que nos estaba explicando en su clase. Y no recuerdo más, la verdad. Pero Ok, ahorita saco mis apuntes y le digo. muchas gracias. ¿Algo más se nos olvide? Si no recuerdo, les dejé una tarea, ¿verdad? Ay, híjole, esa. Sí, sí, ¿Ya la nos dejó hicieron? una tarea. No, todavía no. Yo, bueno, estuve leyendo un poco de los antecedentes de la criminología, los precursores, pero así como tal hacerla, no todavía. ¿Investigaron los conceptos? Sí, yo tengo los conceptos, pero el que no encuentro un concepto claro es de
¿Cómo se llama esto? Ciencia forense. En realidad lo que encontré de ciencia forense es que se refiere a un conjunto de disciplinas, Ok. antropología, etcétera, etcétera. Todas las Ahorita, disciplinas que estudian. ahorita vamos a eso, entonces, Laura, nomás deja de confirmar. ¿Cuántos hicieron la tarea? Pero todavía no le doy formato y me faltan unas cosillas por ahí. Ok, los demás, Yo también estoy en proceso, pero sí investigaron algo, sí leyeron algo. Sí, un poco sí. Ok, es que parte de la lectura es para que ustedes se vayan empapando a lo que investigaron. Ok, voy a basarme a lo que Laura ahorita investigó, creo que es la que tiene un poquito más. Si alguien más tiene información, está bienvenida. De hecho, si alguien tiene algún libro que haya comprado o haya bajado de la misma manera, puede hacer algún comentario. Principalmente, pues vamos a hacer un entendimiento. ¿Qué es la criminología? ¿Qué investigaron? criminología y criminalística. Criminología como concepto. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Ok. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinar. Se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen, así como el tratamiento de los violadores de la ley. Estamos en mucho de acuerdo con el profesor de Tubinga, con sus autores como Mesger y Ruiz Funes, que remarcan el carácter empírico de nuestra ciencia. Hay varios autores como Gunther Kaiser, que es un catedrático de la criminología y que tiene distintas literaturas como The Brains Journals of Criminology, etcétera, etcétera, que dice que es una ciencia basada en la experiencia que estudia el delito, al delincuente y a los controles de este comportamiento negativo para la sociedad, además de la prevención del delito y lo relativo a la víctima. También se ocupa de otras conductas humanas que, aunque no estén tipificadas como delito grave, son perjudiciales para la sociedad o pueden ser el antecedente de una conducta delictiva, suicidio, alcoholismo, prostitución, etc. Para llevar a cabo este estudio de estos factores de la criminología recurre a otras ciencias independientes como la sociología, la psicología, el derecho penal, etcétera. Por eso la criminología es, además de una ciencia empírica, multidisciplinar. Según Ernest Selling, dice que la criminología es la ciencia que estudia los elementos reales del delito, entiéndase como reales del comportamiento psicofísico de un hombre y sus efectos en el mundo exterior, de los más importantes. Aquí hay otro. No, ese ya es de criminalística. Hay varios, pero todos van al mismo fin, sobre que la criminología es el estudio del delito, Ok. de cómo se ha cometido el delito. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna? Par- Bueno, pues yo lo que entendí de la lectura es que se enfoca más a las causales psicosociales, más va, como nos leyó Laura, va enfocado al estudio del delito, del delincuente, de la víctima y en sí de la conducta criminal, a diferencia de la criminalística que yo entendí, que es ya más como enfocado en la ciencia, en estudiar minuciosamente cómo fue que se llevó a cabo un crimen. Ok. Uh-huh. Parte importante, lo que debemos entender, hay muchas opiniones de varios tratadistas que hablan sobre lo que es el enfoque de la criminología. Adelante. ¿Puedes decir algo, Vera? Adelante. No, perdón, tenía mi micrófono abierto, disculpe. Ok.
Hay que entender algo muy importante de la criminología. Varios autores entran mucho todavía en un debate, así como lo que explicó Laura. Principalmente tenemos que identificar que por qué es una ciencia, porque muchos autores dicen que todavía no es ciencia y que la criminología nace del derecho, y otros autores dicen que la criminología igual nace de la psicología. Pero vamos a entender una parte muy importante. Debemos entender que la criminología, ¿por qué es una ciencia? Porque se basa bajo una metodología. Principalmente, la conducta tiene una propia metodología. Es decir, yo les hago sencillamente una explicación, el por qué. Voy hablando que la conducta se va modificando de acuerdo a los aspectos vividos en cada momento de la etapa de la vida. Voy a poner un ejemplo claro. Va a ser una pregunta para todas. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Desde qué punto de vista? Digamos, de sentir y pensar. Pues yo estresada porque ya vi que era súper tarde y tenía muchas cosas que hacer y llegar a la oficina y luego tenía que entregar unas cosas y tenía que hacer muchas cosas al mismo tiempo y entonces iba pensando en el camino mientras manejaba, ¿a quién voy a atender primero? Tenía gente ya esperándome, pero tenía que ir a otro lado porque no podía mover las citas porque si los movía entonces se me iban a ir. Entonces a todos los cité al mismo tiempo y dije, pues ahí me los voy campechaneando. Entonces en mi mente dije, a ver quién es más importante, quién es menos importante, quién me tiene que dar dinero, quién me va a firmar, y y así, entonces ya iba yo así en mi mente. Afortunadamente, y pensé, put, si hay tráfico, o sea, estresada. Estresada, ok. Vero, Gaby, Laura, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo, pues desvelada, trabajando, Desvelada. Ok. y pues obviamente yo creo que todas, ¿no? Quienes laboramos en un momento dado de lunes a viernes, nuestro estrés está al máximo, nos relajamos yo creo ya el fin de semana, pero pues con actitud, tan eso sí que aquí seguimos, pero Ok, bien. gracias. Sí, yo también amanecí contenta, pues con muchas ganas de completar todas las tareas que me propuse el día anterior y pues yo siempre amanezco dándole gracias a Dios por un día más, sin Ok, quejas. gracias. Laura, Casualmente hoy amanecí un poco más tranquila. Ujú. No sucede todos los días. Todos los días estoy estresada entre las cosas, porque soy mamá y soy trabajadora de la salud, y entonces pues a veces tengo que checar antes de las 7, bla, bla, bla. Pero casualmente hoy estuve un poco más tranquila, conocí a los profesores de mis hijos, hay cambios de escuela, etcétera, etcétera. Y regresamos, convivimos con mi esposo, convivimos con un familiar, y ahorita ya nada más vine a hacer mi tarea y pues ya más tranquilo en realidad. Hoy no fue un día tan estresante. sería la diferencia si usted me hubieran contestado bien? Pues es que bien, no, así bien, yo hay días que amanezco bien. Por ejemplo, mañana yo sé que bien porque es viernes y ya tengo todo organizado para mañana. Generalmente los viernes no dejo que nadie me visite para poder cerrar mi semana bien, como lo dijo, bien. Pero hoy no fue ese día. Eso será mañana. Adelante, Gaby. Bueno, yo pienso que bien es muy subjetivo porque podemos decir bien emocionalmente, bien físicamente, bien anímicamente, es decir, puede abarcar muchas áreas de nuestra esfera personal. De hecho, Y, cuando... Adelante. y bien, por ejemplo, no es lo mismo bien para Gaby que bien para Ale, que bien para mí. Es Correcto. diferente como vaya. Desde ahí yo ya les pongo el ejemplo que para mí, por eso la conducta es una ciencia. ¿Por qué? Cuando alguien, de hecho, típica, antes de que Laura me dijera
me hiciera el comentario, oiga, profe, pero ¿desde qué sentido? Ahorita, si ponemos, esa es una madurez muy diferente a la cuestión de hoy, ¿cómo contesta la mayoría? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien. Y dentro de mi punto de vista, bien, la palabra bien significa más o menos. No me estás expresando ni nada bueno ni nada malo. Entonces, yo como criminólogo lo entiendo como un más o menos. Pero ¿cuál es la diferencia cuando me dices ando cansado, estresado, motivado, alegre, feliz, enojado? Cuando ya estamos identificando mi emoción, me lleva a entender entonces la parte de la metodología de la conducta antisocial, de la conducta social, de la conducta parasocial. ¿Por qué? Porque ya al identificar la parte emocional que yo tengo, ya estoy trabajando en cuestión a esa conducta. Entonces, si yo les puedo hacer la mención, muchos no amanecieron como hoy me expresan, es decir, hoy muchos me amanecieron con un poco menos de estrés, pero ayer, cómo estaban estresados, anteriormente, cómo estaban estresados. Y así vamos pasando, y la conducta no siempre, es decir, y no siempre amanecen estresados, sino la emoción va cambiando de acuerdo a las etapas. Es decir, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes se duermen molestos? ¿Cómo amanecen al día siguiente? Amanecemos de malas. No, Enojados. yo me duermo enojada, yo no me duermo casi enojada. Yo me duermo y digo, ya, la verdad, cuando no puedo decir la palabra, pero digo, a la fregada todo, no voy a solucionar nada, yo ya tengo sueño, me voy a dormir, mañana será otro día y mientras duermo no soluciono nada y yo amanezco bien. Ya a lo largo del día, pues voy pensando cómo solucionarlo, pero no duermo enojada ni amanezco enojada. Ok, en tu caso sabes canalizar ese punto, pero ahí es donde nosotros ya nos damos cuenta, cuando nosotros ya estamos trabajando. Entonces, ya desde ahí estamos hablando que la criminología es una ciencia. ¿Por qué? Porque lleva una metodología, lleva un proceso donde la conducta se va de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. No somos máquinas. No puedo programarme que toda esta semana voy a estar en modo triste, en modo enojado. ¿Por qué? Porque la emoción se va a ir dando de acuerdo. Y aquí en este punto lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la ciencia auxiliar que nos aporta este conocimiento es la psicología. La psicología es la que nos va a ir ayudando a entender la parte que estamos sintiendo en el momento. Entonces, por eso desde ahí ya estamos basando que es una ciencia, principalmente porque lleva una metodología y la metodología en cuestión a una conducta y basada en una conducta antisocial nos lleva a entender más a fondo cómo ese proceso conlleva al sujeto a proceder en la acción del delito, principalmente. Entonces, esta parte es donde tenemos que entender, varios autores mencionan este punto y yo hago una pregunta muy importante que en algún momento no creo que se las haya hecho la clase pasada, pero yo se las vuelvo a hacer por sí. ¿El criminal nace o se hace? Se Se hace. hace, ¿Qué hace? ¿Por qué se hace? Pues porque porque yo es de pienso que de acuerdo a acuerdo las a sus experiencias. circunstancias de la vida, ¿no? O sea, al entorno social, cómo se desarrolló su familia, a muchas circunstancias dentro de su desarrollo, para mí, dentro de la niñez y la adolescencia, de ahí depende cómo. Yo lo he Un poco, visto así un porque poco de- tuve vecinos criminales gruesos que estaban metidos en cosas, incluso salieron en televisión, y yo conocí a esos vecinos desde niños, y uno de ellos era la cosa más adorable del mundo y a los 16 años cambió y se convirtió en un maleante horrible por las circunstancias de la vida que, bueno, si se las cuento, fueron terribles, terribles en todo momento y pues ya se está muerto. ¿Vas a decir algo, Gaby? Sí, que un poco enfocamos esa pregunta que nos hizo a la cuestión de las preferencias sexuales, que si nacían o se hacían. Y yo creo que en esta situación, bueno, en cuestión del criminal, pues yo creo que también se hace, pero pues es un poco desde la gestación. Ok. Aquí hay una parte muy importante donde hacemos la aclaración a cuestión a la criminología, donde decimos que la criminología en cuestión cuando escuchamos el término criminal nace o se hace, debemos entender
En primera, para poder yo determinar qué es un criminal o qué es un delincuente, yo puedo decir, esta persona que estoy entrevistando ya es un criminal y un delincuente, yo ya lo puedo determinar. No, pues no. Digamos el caso de tu vecino Alejandra. Yo ya puedo decir que el muchacho, al cometer el delito a los 17 años, 16 años, ya es un criminal, un delincuente, No. Considero que empezaba su carrera de delincuente. pero yo como profesionista, tú como profesionista en tu campo, cada quien en su campo, digamos, seamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, ¿podemos determinar que una persona es delincuente o criminal? Yo creo que No, no, con un solo delito. no. Ojo, algo claro que tenemos que entender, la ley es muy clara. La única persona que puede determinar que la persona es un delincuente o un criminal es un juez, nadie más. Cuando demuestra la, im- la parte de la imputación del delito. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa parte es donde tenemos que empezar. Un criminal desde ese punto no nace. ¿Por qué? Cuando han visto un bebé que nazca con un cuchillo o con una arma de fuego atando a alguien? Creo que No, nadie. nunca. Desde ahí empezamos a mostrar que el criminal se hace. ¿Por qué? Por esas razones, porque nunca vamos a ver un bebé que nazca cometiendo un delito. Ok, oiga, profe, pero cuando el niño nace en cuestión de que dicen, es la mamá o el bebé, de todos modos, no es un delito. ¿Por qué? Porque como tal, ¿quién es el único que va a determinar si es un delito? El juez. Y ojo, dime, Gabriela. No, 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 está bien. Ah, sí vi que me ibas a aprender mi. Ok, parte esencial. Por qué determinamos que el juez es el único? ¿Por qué? A un menor se le puede castigar por un delito. ¿Qué me dirían ustedes? Pues más que castigan que castigar los corrigen, ¿no? Pero podremos, digamos, ahorita el caso, ¿quién estado viendo el caso de los muchachos que levantaron aquí en el estado de Jalisco, ¿verdad? Sí, Sí. Dentro de esos casos, salió un caso donde personas del crimen organizado, llegó la policía estatal a ese lugar y en ese lugar los rafaguearon con varios tipos de armas exclusivas del ejército y al responderle los policías detienen si no me equivoco, son 6 sujetos, entre esos dos niños, perdón, 3 niños, uno de, dos de 16 y uno de 15. ¿Se le puede castigar a esos jóvenes por un delito como tal? Se les detiene por delitos presuntamente por portación de arma de fuego y por asociación delituosa. ¿De 16 años ambos? Sí, Es son uno de 15 y dos de que, 16. es que entra dentro de los etarios, ¿no? Y obviamente sí corresponde para que sea el tratamiento de menores infractores. Ok, pero sí saben que la ley no dice que eso sea un delito. No, más bien los encaminan a la orientación y la protección de Correcto. obtener Ojo, una protección interdisciplinaria, ¿no? ah, así es, Vero. Pero aquí hay una parte muy importante que tenemos que entender. En un menor de edad no podemos calificar una conducta antisocial, se llama conductas disyuntivas. ¿Qué es una conducta disyuntiva? Algo que no está tipificado, algo que los está desviando de ese educar. Principalmente, ¿por qué? Porque un menor es muy fácil de que, le das, voy a hablar de un caso claro que de repente son temas un poquito fuertes, pero o sea, ¿saben ustedes
han escuchado, a lo mejor por ser ciudad grande, a lo mejor no es muy conocido, pero quiero pensar que sí lo han escuchado el término. Cuando dicen, contratan a menores de edad para mandarlos a la guerrilla. Sí, ¿Se han escuchado ese término, ¿Para verdad? matarlos a qué? Perdón, es que yo no lo escuché. ¿Mandarlos a qué? A la a la guerrilla. guerra. Ah, sí, sí, hemos escuchado. O sea que les voy a pagar 5,000 pesos por semana, por quincena, o hasta por mes, pero necesito que te reclutes conmigo. Entonces el crimen organizado está haciendo eso y automáticamente al muchacho se los llevan. Pero ¿quién te va a garantizar que el niño va a regresar vivo? Y ahí es donde vienen las famosas mamás que dicen, es que la justicia no nos ayuda porque, porque el niño, y si era un niño, ok, pero mamá, ¿qué has hecho para educar a ese niño? Papá, ¿qué has hecho? Familia, ¿qué has hecho? Porque ahí es donde entramos mucho al entendimiento de lo que es la criminología. La criminología como tal, entonces, solamente desde el término, si el criminal nace o se hace, es entender que se hace, ¿por qué? Porque los aspectos, como dicen, hay una palabra muy importante que se llama enfoque biopsicosocial. ¿Qué es el enfoque biopsicosocial? Es poner los ojos en la parte biológica, o sea, ¿cuál es esa parte biológica que lleva? Muchos debemos de conocer que hay herencia genética, parte cognitiva, que nos lleva a un proceder. Hay familias que pueden heredar genéticamente una prevalencia a un delito. ¿Qué podrían decir ustedes? Sí, yo conozco casos de familias que el abuelo fue violador, los hijos son violadores y es un delito, ¿no? Pues Pero aquí entraríamos ahora sí la rama auxiliar, que en este caso es lo que hace Laura, que dice la medicina acerca si un niño puede nacer con características al deseo sexual. Adelante, Laura. Adelante, Laura. Habíamos comentado en la clase pasada sobre qué era lo normal en una persona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión me tocó ir a una audiencia y entonces declaraba como testigo la mamá del imputado. Y el imputado dice, la mamá del imputado dice, es que mi hijo no puede, no secuestra. Él puede robar, puede matar, puede otros delitos, pero Pero jamás eso no. secuestra. A lo que vamos, ¿qué es lo normal para ciertas personas? Según su cultura, según su educación. Y entonces, el psicólogo nos menciona algo sobre la norma. ¿Qué es la norma que está dentro de los parámetros de cierto punto a cierto punto? La verdad es que no soy psicóloga, las psicólogas son los que más deben de saber sobre este punto. Cuando se sale fuera de la norma de esos parámetros, significa que está fuera y entonces es una persona que se encuentra en un nivel de patología, le llamamos nosotros, o que se encuentra dentro de la norma, que se encuentra dentro de los rangos sociales establecidos. Y entonces, ¿a qué vamos? Para un delincuente es normal robar, es normal secuestrar, es normal y nunca va a pensar que está cometiendo un delito. Entonces ahí es donde entra la criminología. ¿Qué estudios específicos va a tener como para determinar que esta conducta es atípica, que esta conducta no está dentro de la norma? ¿Cierto, profesor? Correcto, nomás aquí hay un pequeño
aclaración, acuérdate, que por eso tenemos por eso se llama ciencia interdisciplinaria o multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque nos basamos en el conocimiento de varias áreas. En cuestión, cuando hago el término, ¿alguien se salió? Que cuando hacemos el análisis de entender, digamos, una persona puede nacer con deseo sexual, acuérdate que nos basamos ahora lo que dice la psicología en la pirámide de Maslow, donde las necesidades fisiológicas hablamos de 5 que son las, digamos, básicas. Y yo aquí haría una pregunta. De repente muchos me han dicho, profe, pero una necesidad básica es respirar. Y yo cuestiono, digo, a ver, ¿puedo decir hoy respiro y mañana no respiro? Porque Claro que desde, no. porque desde ahí ya basamos, y yo no lo basaría como una necesidad básica, en cuestión al término, ¿por qué? Porque dentro de la pirámide de Maslow dice que todos tenemos que tomar, ve pues, le voy a poner la palabra beber, dormir, comer, hacer nuestras necesidades, y entre esas, la necesidad de la sexualidad, que es en el punto de la reproducción. Si ustedes basamos esas necesidades que menciona Maslow, ¿cuántos días puedo dejar de tomar agua? ¿Cuántos Pues yo podemos? ninguno, pero científicamente creo que 3, ¿no? Ok. ¿Cuántos podemos dejar de comer? Mm, Muchos días, como 20 creo, ¿no? no, Ok. podemos dejar de comer hasta 6 meses, Ya, o de mucho. tomar agua 20 días. Entonces de agua 20 y de alimento. 6 meses. ¿Cuántos días podemos dejar de dormir? Mm, 72 horas, un poco más. ¿Cuántos podemos dejar de, cuántos podemos dejar de hacer del baño? Hasta que 3 semanas aproximadamente. Y eso hablamos de las personas que de repente viven de estreñimiento, ¿verdad? Puede pasar una perforación intestinal o algo médico, Ok. se puede acumular en el intestino grueso por varios días y no pasa nada. ¿Cuántos podemos dejar de tener relaciones sexuales? Pues unos inclusive hasta años. Correcto. Entonces, si te basas, esas 5 que yo estoy mencionando, todas podemos dejarlas en pausa, pero el respirar, ¿ustedes creen que lo podemos dejar? Yo creo que Es vital. Ujú. eso es algo que ya de ley, pues el cuerpo ya por naturaleza, por instinto, por materia científica, como ciencia, como lo queramos llamar, es algo que no podemos decir, ay, pues hoy respiro, mañana no. Entonces, no la podría considerar yo como una necesidad básica, sino es, acuérdense que el término necesidad es cuando nuestro cuerpo lo requiere en el momento que podemos estarlo. ¿Por qué? Porque hay algo que, digamos, es vital, como dicen el término, pues para respirar necesitamos constantemente. Entonces, desde ahí ya estamos basando que de acuerdo a esas necesidades, hablamos sobre ese proceso de entender la conducta principalmente. Entonces, cuando hablamos que si una persona puede nacer con deseo sexual, tendría que haber características, ahora sí, hereditarias y genéticas que conlleven, pero como tal, no pueden hacer. Aquí solamente pudiera emplearse, pero en este término. ¿Han escuchado sobre el feto alcohólico? ¿Sobre el qué, perdón? No, no, Fe- no entendí. Feto alcohólico. Ah, Sí, sí. sí, sí, es que lo entendí otro término. Sí, 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 perfectamente. Ok. Sí. El feto alcohólico es cuando la mamá durante el embarazo consume ciertas sustancias alcohólicas y le da la prevalencia ahora sí, a la tendencia al consumo del alcohol, ahora sí al producto o al niño, a la niña que vaya a procrear. Aquí es donde la genética y la herencia se puede modificar, pero en como tal, en cuestiones de otras desórdenes, aquí hablaríamos, digamos,
Sí se puede heredar lo que es la esquizofrenia, el trastorno psicótico, etcétera, pero basado a que literal, ahora sí, la genética de los papás tengan, ahora sí, una herencia familiar donde ya traiga esa parte esquizofrénica y digamos, la persona puede tener tendencia, más sin embargo, la puede desarrollar en este caso, Gabriela. Pues no. En lo que hablaba del alcoholismo, no. O sea, sí puede cambiar. De hecho, se hicieron muy virales videos de bebés que nacían con esta tendencia, pues, alcohólica y se convulsionaban. Entonces, pues igual poco a poco les van dando tratamiento. Bueno, cuando son bebés, pues tiene que ser tratamiento médico y abstención y pues conforme van creciendo ya también terapéutico. En este caso es donde hablamos que la esquizofrenia entonces como tal podría heredarse como tal y como tal tampoco no pudiera ser una prevalencia que toma automáticamente el niño lo va a tener, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque también esas características va de acuerdo al proceso tanto biológico, psicológico, médico y todas las demás ciencias que deben intervenir. Principalmente desde ahí entonces nos damos cuenta que la conducta, en base a eso, estamos hablando de que el criminal entonces, de acuerdo a los aspectos, se hace. Estábamos hablando entonces que de acuerdo al enfoque biopsicológico, biológicamente pues, podemos generar, o podemos llevar un proceso genéticamente donde podemos, pero ojo, cuando hablamos genéticamente, estamos hablando cuando dicen, fulanito de tal, te pareces un montón a tu papá o a tu mamá, o te pareces a tu hermano. Es de ahí estamos hablando genéticamente, entonces el término biológico. Hereditariamente estamos hablando cuando estamos heredando comportamientos, conductas, patrones de papá y mamá. Y ahí es donde entramos a un aspecto muy importante. ¿Por qué se hace? Si el niño ve, de hecho, curiosamente, ahorita en el transcurso del día estaba en redes sociales y curiosamente me tocó ver un video donde bebés arremedaban a papás. En cuestión, si la mamá estaba embarazada, el bebé hacía que estaba embarazada y caminaba igual que la mamá. Si el papá es como también la de un video de un perrito que sigue al dueño, está cojeando y con la patita arriba y el niño en este caso también lo hacía. Entonces, esos patrones que repiten son conductas que van a llevar a entender que los menores en el proceso del psicodesarrollo, lo que estábamos hablando de la teoría, es lo que lleva a la persona a como tal a repetir patrones y eso le llamamos como tal herencia. ¿Por qué? Porque la herencia va con esos patrones, pero también va con otras características. La herencia, ahora sí, de la agresividad, de hecho, aquí vamos hablando de un punto muy importante donde hablo el enfoque de la herencia y la genética. Aquí hablamos de elementos donde con este cambio social que hemos hecho en nuestra sociedad, hemos heredado y darle genética a nuestros hijos en cuestión a que dejen de socializar, en que sean, ahora sí voy a hablar el término, débil, sensibles al entorno, pero eso es base a la parte herencia. ¿Y a qué vamos con esto? Es decir, si yo tengo mi pareja y en el embarazo mi pareja, yo la maltrato o mi pareja sufre de mucha depresión o características, viene la combinación médica, viene la combinación psicológica, se hace un proceso, es donde viene ahora sí, ¿qué pasa si yo al bebé siempre le digo, es que por tu culpa ya perdí mi juventud, ya perdí todo mi proceso, ya mi vida está fregada, perdón por las expresiones, ¿qué va a pasar con el bebé? Va a sentir culpa y hasta incluso yo creo que depresión, tristeza. Inseguridad, Vamos a generar una transmisión de emociones, ¿verdad? sí. Y sentimientos que cuando nazca, te va a sentir rechazado al entorno. Es ahí donde hablamos sobre entonces esa parte. Por eso cuando de repente
muchos hablamos. Cuando está una persona en el embarazo, debe de llevar un proceso. De hecho, la criminología ahí tiene una intervención mucho. Hace rato ustedes mencionaron y en la clase pasada sobre lo que son factores. Cuando hablamos de factores, eso es lo que se encarga la criminología, de analizar los factores que conllevan a la acción del delito. Principalmente, hay un término que hablamos que se llaman factores criminógenos. Entonces, en un proceso más adelante les voy a hablar sobre lo que son los factores. Ahorita solamente es una parte introductoria para entrar al término de lo que es el enfoque de la criminología. Entonces, ¿qué hablamos biológicamente? Psicológicamente, pues ya estoy metiéndome a esa parte cuando estamos hablando desde el enfoque psicológico. ¿Qué genera la parte de la psicología en el menor, en el adulto, en la persona, en su desarrollo del proceso? Principalmente, ¿qué es lo que lleva a ese desarrollo del proceso? Como dice aquí, criminología como respuesta a una demanda social de estudio de las fuentes del comportamiento antisocial. ¿A qué basamos todo ese proceso? Cómo la sociedad en conjunto, ya hablé de la psicología, de la biología, ahora hablo de la psicología, y agrego la parte la sociológica. Cómo la combinación sociológica y psicológica conllevan a este aspecto. Principalmente, imagínense, vivimos en una sociedad donde tristemente hablo de una teoría que es la famosa teoría del etiquetamiento o conocidamente también teoría del labyrinth approach. ¿Qué es la teoría del etiquetamiento? La teoría del etiquetamiento es cuando etiquetamos a una persona, a un niño, niña, mujer, hombre, persona tercera edad, tanto hombre como mujer, como animal, como sea. Y de repente, ese etiquetamiento, ¿cómo lo utilizamos dentro del entorno? ¿Cuántos en algún momento hemos recibido algún sobrenombre dentro de nuestra familia y de repente ese sobrenombre puede darle poder, puede darle hacia abajo? Y voy a hablar un término. Cuando hablamos en esta cuestión, es una, si ustedes escuchan el nombre, Rata Catrina, ¿a qué les significa, a qué les da de significado ese nombre? Rata Catrina. Yo nunca lo había escuchado. ¿Rata Catrina? Rata Catrina. Pues alguien que a lo mejor es un maleante, pero se siente muy, mucho. No sé, nunca lo había escuchado, la verdad, no. A Ese sí, mí, no, aquí no lo manejamos. Ese se me hace que es de su región, porque yo nunca lo había No, es escuchado. un término que se le puede dar generalmente nomás que entender. Tú dices un maleante y tu palabra maleante, ¿qué significa? ¿Qué Pues podríamos dar? como alguien que a lo mejor es medio delincuente, medio maleado, ¿no? Medio maleado, medio, por eso de maleante, medio, Ok, medio mañoso, mañoso, que es más entendible, ¿no? Medio mañoso y que anda haciendo y que tiene, no sé, ínfulas de grandeza o que a lo mejor anda bien vestido porque debido a sus actos de rata, ¿no? Pues eso a mí me suena, ¿no? Obtiene ok, cosas. Vi un video de una chica de las fargueras, sí se dice así, ¿no? De las fargueras, que ella cuenta que robaba tanto, tanto, tenía millones, o sea, tanto dinero guardado, que pues ella se podía vestir y salía a la calle y la gente no sospechaba porque solo tenía carros de lujo, esos términos se me viene para ella, ¿no? Carros de lujo, ropa de marca, pero pues uno no sabía que todo eso era lo obtenía de acuerdo a lo que se robaba. Así me suena. ok. Los demás que entienden por Rata Catrina. sí, también eso, o sea, personas que pues tienen mucho dinero, pero ese dinero o ese poder, ese estatus social lo han obtenido pues gracias a que roban. Muchos me han dicho, son políticos. Ajá, exacto. También eso, ajá. Ok. Políticos, Pues como un tal, sinónimo. qué bueno que me acordaste de algo, Alejandra. Yo por lo regular, en la mayoría de mis clases, siempre trato de dejarles como un glosario
para que palabras nuevas que vayan conociendo las vayan haciendo de su vocabulario. Entonces, yo por lo regular siempre digo, siempre les doy una cantidad, pero muchos dicen, es que son muchas, profe, no puedo hacer tantas, pero tantas que hemos hablado que de repente hay muchas que sacar. Pero yo de preferencia, yo dejo un glosario, a ver si lo podemos realizar para como parte de una actividad para el final del cuatrimestre, pues de lo que es las clases que quedan, donde realicemos un glosario. Voy a pedir como muy mínimo 70 y las que ustedes quieran agregarle. ¿Les parece bien? ¿70? Sí, como mínimo. Ok. Yo sé que van a salir mucho más, pero como mínimo pido 70, con el objetivo de que vayan desarrollando un vocabulario como ahorita dice Alejandra. Para mí rata castrina nunca en mi vida lo había escuchado, pero como dice como tal, el término rata catrina va mucho en relación a ese punto. Cuando una persona roba, pero como dice Catrina, elegantemente, o sea, que utiliza, pero ¿cómo va a ser él un ratero? Si si es el presidente de la colonia, es el presidente de la república. Eso le Cuando, iba a decir, es el presidente de la República, algo como así. ahorita vemos el caso, yo le podría decir rata Catrina el caso de Trump. Cómo él ha hecho robos de diferentes maneras, no significa que sea que vaya y robe, que tome algo, sino cómo aprovechando de su poder generó situaciones que hoy en día lo tienen en un delito. Entonces, como tal, pero ojo, hago una aclaración. En México se castigan delitos. En Estados Unidos y en otros estados, en otros países. Cuando digo estados, es que hay otros países que también los conocen así, pero en otros países se consideran de otra manera. Como diciendo, en Estados Unidos se consideran como crímenes. Entonces, esos delitos, debemos entender que aquí en México nos vamos a basar a lo que la ley nos dice. La ley dice que aquí clasifican solamente en delitos graves y no graves, ¿vale? Que son delitos federales y comunes. ¿Y queda claro? Sí, Ok. Cuando hablamos entonces de ese contexto biopsicosocial, ya estamos desarrollando varios procesos. Entonces, ya estoy mencionando lo que varios autores mencionaron, pero principalmente vamos a ir entendiendo qué es cada concepto de cada ciencia y cada criminología. Parte importante, aquí estamos viendo tres tipos de conceptos que hablan varios actores, donde unos hablan de lo que es el proceso del entendimiento de una ciencia multidisciplinaria basada en lo que aporta la patología, la psicología y la sociología que delimita el derecho penal. Otros autores hablan sobre la causa que llevan al delito, al crimen y ese proceso de comportamiento antisocial. Otros refieren que la criminología es el proceso de factores que motivan a un delito por medio de hechos, de conductas desviadas que van a relacionar entre el delincuente y el proceso de la víctima. Pero como tal, ¿qué hacemos como criminólogo? El criminólogo tiene una función muy importante dentro del campo, que es, no, se los explico con una parte muy sencilla que todos hemos hecho. Todos hemos hecho un licuado, ¿verdad? Todos hacemos un chocomil. Ok. ¿Qué es el criminólogo? El criminólogo es el que hace el chocomil, es el que hace el licuado. ¿Por qué? Voy, voy a ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el criminólogo voy a basarlas en esta parte. ¿Cómo hacen ustedes un licuado verde? Pues le tiene que echar cosas. Cosa. Nopal, apio y esas cosas verdes que la gente le gusta tomar. Ok.
Como tal, el criminólogo, imagínense, el apio es psicología, el nopal es la medicina, el derecho es la naranja. O sea, yo voy a tomar todos los ingredientes, los voy a echar a la licuadora, voy a revolverla y voy a sacar un producto. Eso es lo que hace la criminología. Licuar todo lo que las demás ciencias me dicen. Digo licuar porque es el término como para poder combinarlos y sacar un producto. Es decir, una persona roba porque tiene un proceso psicológico donde la impulsividad, la agresividad generan este proceso. Socialmente es rechazado. ¿Por qué? Porque no tuvo, vive en una familia disfuncional, una familia desintegrada, que conlleva a la acción del delito. Médicamente es una persona que tiene tendencias al proceso, digamos, que puede generarme. Médicamente agregamos que la medicina se encarga mucho también del enfoque de las adicciones en conjunto con la psicología. ¿Por qué la medicina por qué es una área que se encarga de las adicciones? Imagínense que perdón, en un grado de intoxicación porque se echó un 24. Voy a hablar a una parte que habla, de hecho aquí en el estado de Jalisco, la área de SECAP. ¿Qué es SECAP? El área de Centro de Estatal de Adicciones a temprana edad, algo así. Tiene, no recuerdo bien todavía todas las siglas, pero ¿de qué habla? ¿Saben cuál es la tolerancia que debe de tener una mujer y un hombre para consumir una bebida y que, digamos, voy a poner el ejemplo, que está dentro de los parámetros donde el alcoholímetro no te va a perjudicar? La tolerancia, cuando hablamos de una medida neutra, ¿qué hablamos cuando decimos medida neutra? Como algo intermedio, ¿no? Como que no ni tan alto ni tan bajo. Ok, en este caso, la mujer, su tolerancia es de 1 a 2 cervezas. En el hombre es de 2 a 3. Cuando uno pasa de esa cantidad, ya estamos hablando que somos, se va a decir el término adicto, pero ojo, Alcohólico. Alcohólico. alcohólico, sí, pero cuando hablamos de una adicción, ya estamos hablando que desde que ya probamos una gota de alcohol nos convertimos en adictos. Eso es, hay que tenerlo bien claro. Y eso es para todos. Quien diga, profe, pero yo nomás me he echado una cerveza en toda mi vida, en mis 30, 40, 50 años que yo tengo. Ah, ok, pero tu adicción no es como la del que consume constantemente, pero en un Como momento, patológica, ¿cómo? ¿cómo podría llamársele? Cuando es una persona que consume por primera ocasión, es una persona adicta por primera ocasión y no vuelve, que se le llama comúnmente experimental. Mm. Cuando una persona consume por una ocasión, se llama experimental. Experimentaste, no te gustó y punto, ya no vuelves a consumir. Igual con el tabaco, la marihuana, el cristal, el café, X cosa. Cuando ya nos convertimos en una persona ocasional, cuando yo digo que mi consumo es ocasionalmente, estoy hablando de una persona que, digamos, 3 veces consume alcohol en todo el año. Eso es algo ocasional. Cuando, cuando hay fiestas familiares, tomo alcohol. Pero ojo, ¿qué tipo de fiestas familiares? Porque también si tu fiesta familiar se junta cada semana, pues no va a ser ocasional. Ahí ya se vuelve en un consumo habitual. Entonces, cuando ya nos convertimos en habituales es cuando ya literal, el que dice, yo, profe, me tomo una cerveza cada semana. Ojo,
ya nos estamos convirtiendo en personas habituales. ¿Ok? Ahora hay que ver el tamaño de la cerveza, ¿no? Porque también hay cervezotas. Y de hecho, ese es uno de los cuestionamientos que de repente yo les hago mucho a mis alumnos. ¿Por qué? Porque, y ahí más a los internos, perdón, se los hago más a ellos, porque me dicen, ¿cuántos cigarros consumes? Uno. ¿Uno de marihuana? Sí, nomás uno. Pero a ver, le digo, ¿qué tamaño? Así, así, así. Ah, pues así no grandote para que valga. Es como la típica que de repente ahorita lo sacan mucho en meme que les dice, solamente una tacita de café, ¿verdad? Y salen con una tazota, ¿verdad? Sí. Ahí es donde hablamos sobre ese término. Ujú. Cuando nos volvemos en habituales es cuando ya el consumo constante. Y cuando ya se convierte en el término adicción total, es cuando ya dependemos totalmente del producto. Es decir, ¿cuántos de ustedes tienen que tomarse su ley de el café en la mañana porque si no se lo toman, no rinden el mismo? Ay, yo. Eso ya es adicción. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya te lo está pidiendo. Sí, ya no me lo tomo y en la mañana no me lo había tomado y ya está. Dije, ay, Dolores de cabeza, mal humor. no, nada más como que siento que me hace falta, pero no me enoja, pero digo, me hace falta el café. Entonces, ya desde ahí, yo ya estoy hablando que hago el estudio criminológico. ¿Por qué? Porque ya ese comportamiento me lleva a que, ¿por qué mi cuerpo requiere? Voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuántos se toman una coca en las comidas? Dijo Coca-Cola, no cocaína, ¿eh? No, yo, No, yo no bebo refresco hace muchos años. yo sí, Y pero solo Coca-Cola, no me gusta ningún refresco, solo la Coca, pero pues puede ser que tome una hoy y pase mucho tiempo que no me tome otra, porque solo me gusta de lata, mucho de lata. Imagínense personas que de repente cada comida, o sea, desayuno, comida y cena, se toman una coca de 3 litros, imagínense. sí. Y su cuerpo, y solamente una persona, ¿eh? No más. Desde ahí ya estamos hablando de una adicción. Y ya estamos hablando que es un elemento que conlleva la acción del delito. Principalmente, la criminología como ciencia también nos da información válida, fiable, contrastada, donde nosotros hacemos un análisis contrastado. ¿Por qué esta persona lleva esta acción y por qué llevó este proceso? Es decir, una persona, digamos, hablando de un término muy importante, la violencia. La violencia es una conducta aprendida, es una conducta que se va desarrollando en el proceso del aprendizaje. Yo pongo siempre un ejemplo, cuando papás, hoy en día, ¿cuántos papás se ocultan para discutir y que los niños no los vean? No, pues yo creo que ya muy pocas parejas, ¿eh? La verdad, lo hacen discretamente. Ya es así como que, ay, pues, que escuche cómo es su padre, que escuche cómo es su madre, ¿ve? Oíla, oíla. Tristemente es eso. Y antes, ¿qué hacían los papás? Chicos, vean la tele, ahorita regresamos, sus papás, su papá y yo, su mamá y yo vamos a ir a platicar. Sí, sí es Y cierto. ese tipo de conducta nos lleva a entender qué pasa cuando papás enfrente del niño están discutiendo. ¿Qué está aprendiendo el niño? ¿Qué el Pues niño a está escuchar, analizando y observando? A que yo tengo que buscar. De hecho, típica, la violencia, voy a ponerla en este ejemplo. Papá le pega a mamá, hijo varón. ¿Cuál es su patrón que va a repetir? Que se va a pegarle conseguir, a la esposa. Violento con su pareja. que se va a conseguir una pareja donde sea violento, ¿verdad? Y la pareja sumisa. Correcto. Y en el caso de una mujer, ¿qué pasa? Pues va a dejar que va, si es una hija, va a permitir que su pareja sea violento con ella, porque es, Dos elementos, muy importante. Igual en el otro, ¿eh? Pongo, digamos, mujer va a buscar un hombre que sea violento, correcto. Pero ¿qué pasa cuando la mujer o el hombre en esa conducta aprendida voltea el patrón? Dice la mujer, ya no me voy a conseguir yo un hombre que me pegue.
¿Por qué? Porque yo estoy cansada de eso y voy a buscar un hombre sumiso. Todo lo contrario. Pero ¿qué va a pasar con ella, con la mujer? Se va a aburrir. Ojo, Ella va a ser la agresiva, ¿no? cambia el patrón, cambia el papel. Tienden a ser agresivos en el caso de la mujer. Pero en el caso de hombre, cuando dice, es que yo no quiero ser violento porque mi papá es violento a mi mamá y estoy en contra de esa parte, ¿qué va a hacer? Literal, buscas una mujer que sea violenta. Ujú. ¿Por Sí. qué? Porque es que eso es algo que no entendemos como sociedad. Es algo que no hemos trabajado. ¿Por qué? ¿Por qué de un extremo me voy hasta el otro? Y es donde puse el ejemplo pasado sobre el machismo y el feminismo que vivimos actualmente. Ujú. Nos vamos de extremo a extremo y tristemente la sociedad no ve eso. Tristemente la sociedad no reflexiona que los extremos son totalmente malos. Oye, una cosa que dijo de lo de un hombre dijo, yo tengo un amante porque mi esposa tiene 5 cosas que no le gustan, ¿no? Para no entrar en tanto detalle. Pero entonces él ya en su mente dijo, bueno, pues la amante tiene esas 5 cosas que ella no tiene, entonces las junto, ¿no? Y pues si me aburro, me voy con una y pues ya cuando no, me voy con la otra. Y dice, me dijo así, soy el hombre más feliz del mundo. Y yo pues en burla le contesté que bueno, ¿no? O sea, que es el hombre más feliz del mundo. Pues yo me burlé, obviamente. Pues dije que eres un, perdón, eres un estúpido y pensé otras cosas en mi mente, ¿no? Pero Fuiste dije, bueno, sarcástica por fuera, pero por dentro, pues. que la clara que dije, pobre idiota, o sea, en realidad eres tan incapaz de tener una persona. Un dicho que he escuchado mucho que dice que cada quien tiene para lo que le alcance. Si yo tengo pues una pareja que tiene ciertas deficiencias, pues que la bolsa es lo que trae, ¿no? Si me quiero comprar un vestido, yo quisiera un vestido carísimo, pero si paso por la tienda y traigo 100 pesos, pues me compro el de 100, ¿no? Entonces yo dije, pues él en realidad se considera tan incapaz de tener una sola persona que cubra todo que pues ya puso un cachito de una y un cachito de otra. Y si no le funciona la otra, pues al rato le va a remendar, ¿no? Porque pues ahorita ya según él las complementó, pero pues que va a poner un parche después. Y es de Pues hecho, seguramente tuvo una mamá muy inestable. No, todo lo contrario, la mamá es súper, la mamá, yo lo conozco a la mamá perfectamente, y la mamá es una señora que siempre fue amorosa, trabajadora, pues tuvo mucho, pero el papá era un mujeriego de marca que, pues ellos, que se metía con todo el mundo. Entonces ahí donde vio eso tal vez normal. De hecho, el papá no, digo, nadie sabe que estoy hablando de él. El papá se murió de un ataque cardíaco porque era un señor medio grande. ¿Y qué creen que se tomó? Porque pues andaba con una Viagra. muchacha joven. Ah, de hecho, ahí entro mucho en el criterio. Cuando me toca ese tipo de personas que me estás mencionando en este momento, de hecho, dentro del campo de la criminología, hay un dicho que todos lo conocemos que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. De repente, ¿por qué la persona machista tiende a rechazar mucho la homosexualidad? Porque por dentro miedo. del, por miedo, correcto. Y la parte de, ahora sí, voy a hablar, acuérdense, ojo, muy importante, yo como criminólogo cuando hablo, siempre tengo que fundamentarme bajo un hecho. Entonces, bajo a lo que dice psicología, bajo algunas ya análisis, debemos de darnos cuenta que aquella persona que tiene cierto fobia al homosexualismo, con ejemplo que estaba hablando ahorita de la adicción, yo le diría, ¿ser mujeriego significa que seas hombre? Yo digo que no. De acuerdo a mi criterio ahora sí de análisis criminológico, más bien voy al término que les decía ahorita, dime de lo que presumes y te diré de lo de que careces. Justamente vemos y vamos a una realidad. La persona machista está inseguro de su sexualidad. Quien no está seguro de su sexualidad, es decir, va a tener un rechazo hacia el entorno, y voy a hablar en este caso del machismo. Personas que no aceptan digamos, en esta parte, o no son abiertos a la homosexualidad en cuestión pues desarrollar un proceso,
yo estaría pensando que hay homosexualidad dentro de ese punto. ¿Sí me hago entender? ¿Necesariamente? Dentro de los criterios, ¿dónde es donde yo desarrollaría esa conducta? Dale No, alcoholito. pues ya vamos a estar así pensando muchas cosas. Ahora voy a tener otra cosa que estar piense y piense. Ya nada más nos mete, ya me traumatizó. No A necesariamente lo Por que, eso porque sí, tu pregunta, yo dije, híjole, pobre de a, nosotros, a lo Gaby. que, Vamos a a lo estar que, piense y piense. a lo que Gabriela me mencionó, es donde yo lo puedo comprobar. Invítale unos traguitos para ver cómo sale ese comportamiento. Acuérdate que el alcohol es una conducta desinhibitoria. O sea, el alcohol va a desinhibir esa conducta. Es decir, a una persona, dale alcohol, vamos a dar dos cuentas. Si es una persona muy habladora, el alcohol, ¿qué va a hacer? Quitarle lo hablador. Pero si es una persona que trae una tendencia agresiva en cuestión, da dos aspectos. ¿Lo vuelve a ser más agresivo o una persona muy pasiva? Primeramente tendría que comprobar y desarrollar ese proceso, pues ahora sí, de repente diciendo, ¿se acuerdan de un término que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? Yo por eso sí. no bebo, porque yo ya comprobé esa teoría. Casi nunca bebo, menos en público. Lo he hecho Porque sola y ya descubrí lo que pasa y por eso no lo hago delante Se de graba Ale, para después nadie. revisar los videos y ver qué dijo. No, yo ya me tengo muy bien manejada. Ya cuando me empiezo a decir con permiso, ya me dio sueño, hasta pronto. No me gusta perder, no me gusta verme. O sea, por ejemplo, yo no lo hice cuando era joven porque yo veía a las chicas que salíamos de fiesta arregladitas como muñecas y salían, perdón, como prostitutas. Y yo decía, ay, no, yo no quiero salir así. Y Ay, me como tomó muñeca rumbada. hora, una hora arreglarme para salir como y toda vomitada, miada, perdón, pero así es, horrible. Entonces yo por eso no me volví, no agarré ese vicio. Pero ya en la edad adulta, eso cuando era joven, ¿no? Ya en la edad adulta, cuando lo llegué a hacer, yo me considero pues como, generalmente estoy contenta, estoy alegre, pero pues ¿qué pasa cuando llego pues me da así, es todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso dije, ya comprobé esa teoría. Entonces digo, ¿para qué me voy a torturar con algo que mejor no? Así estoy feliz, así. Ahora sí que así estoy bien sin chupar tranquila, así estoy bien a gusto. No te reprimas, sácalo todo. de hecho, es por eso que de repente el alcohol, a la pregunta que me decías, Gabriela, eso es lo que hace de repente. El alcohol te ayuda a entender más a fondo la conducta. Por eso, de repente, ¿dónde es donde yo ya lo he comprobado en la cuestión? Porque cuando ya hago un análisis en el proceso, ahora sí, ya entendiendo la mente criminal, el proceso de esos, ¿por qué? Porque aquí algo que tenemos que entender es que como criminólogo no entendemos el elemento de la mente criminal, porque eso se le toca al psicólogo. ¿Qué es entender el proceso que llevó a esa situación? Por eso cuando nosotros vemos y principalmente el machismo genera mucho esa inseguridad, esa homofobia hacia la parte de la homosexualidad. Y es donde el alcohol puede ayudarte como esa parte desencadenante para ver y comprobar. Pero yo he Entonces, escuchado de muchos hombres que son homofóbicos que han tenido una experiencia. Ay, no vi, no me fijé, estaba borracho, parecía mujer. Y yo digo, pues, ese es como, y son muy homofóbicos. Y su excusa es que, pues, un día me dio un beso no sé quién, pero parecía una mujer. O yo tenía unos amigos y me tiraba el can, pero yo no le hacía caso. Y pues así historias de que son muy, a muy eso se le llama homofóbicos. justificación, Ajá, a yo eso se digo, le es un llama gay oculto. evitación. Que dijo que no diga eso, ¿verdad? Una homosexualidad oculta. Es que va mucho con ese término, son características de personalidades que se tienen ocultas y no se han desarrollado ¿por qué? Es decir, voy a hablar de un caso claro, y a lo mejor aquí es donde puedo ser más claro con lo que me preguntaba Gabriela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se empezó a dar la libertad de, de, de esa diversidad sexual? ¿Sí se dieron cuenta? Todo ¿Qué el pasó? mundo salió. Sí, todo el mundo salió del closet. Cañón. O sea, yo
de verdad me sorprendí de gente cercana, incluso a la familia. Yo decía, ¿de verdad? Si ni se le notaba. Es ahí donde te compruebo mucho ese punto. Sí, ¿Cómo? por ejemplo, en psicología decíamos mucho ese de lo que te choca, te checa, ¿eh? O sea, Ah, cuidado. correcto. Ujú. Ahí es donde por eso ya cuando, acuérdense que cuando comprobamos la teoría con la práctica, ahí es donde hacemos la compatibilidad, hacemos. Por eso, cuando se empezó a dar la diversidad, de hecho, si no me equivoco, fue como en el 2008 o fue antes o después. Pues yo recuerdo como sí en los últimos tal vez 10 años. La verdad no lo tengo porque Como tan del presente el año, pero sí, más o menos en la última década siento que ha sido más. Cuando se hace ese cambio social, es cuando se da este entendimiento. Entonces, la criminología por eso se encarga de todo el entorno. Esto, si se fijan, yo les hablo mi materia y mi carrera con todos puros ejemplos para que sea más entendible. Como es decir, voy a hablar del famoso gasolinazo que anteriormente decían que fue como en el 2014, si no me equivoco, cuando decían es que la gasolina está aumentando y nos está afectando como sociedad. Ah, ok, pero eso de que el gasolinazo, de hecho, ¿se acuerdan de sucesos que se empezaron a andar el famoso, sí conocen el término rapiña? Sí, Sí, que empezaron a saltar, ¿no? Los centros, bueno, yo vi muchos Electras se metían y robaban y Pero la pregunta es, ¿ibas a Sam's, Walmart, Soriana, Costco, con lo que sea? ¿Pero por qué te ibas a robar una moto, una televisión, un refri, una lavadora y no alimento? Que es lo que la mayoría, si se está quejando que porque ha aumentado la tasa básica, el Producto Interno Bruto que tenemos en nuestro país, ¿por qué te vas a robar cosas? Que es como de la famosa pandemia, que muchos se fueron a comprar rollos y, y esa parte es, ¿por qué rollos? pues que es muy feo quedarse sin papel de baño. Yo sé. No sé qué pensaron, bueno, porque fue mucho en Estados Unidos. No, yo aquí la verdad no me entró esa, no, o sea, no lo hice, pero yo no entiendo por qué pensarían en papel de baño. ¿Usted qué cree? Es, es mucho con ese tipo de pensar lo que está pasando en ese momento. La parte, ahora sí me voy a lo que dice psicología. ¿Qué está pasando psicológicamente en ese proceso de frustración que vive la persona? ¿Por qué se está frustrando la persona? Por eso, cuando hablamos como ciencia interdisciplinaria, es porque yo voy a basarme a lo que, voy a poner el ejemplo, a lo mejor van a decir muchos, oye, profe, pero tiene un tema mucho con con esa palabra, pero no. Voy a hablar de un elemento que les había explicado la clase pasada, donde hablábamos de la homosexualidad, ¿cierto? sí. Una vez una pregunta me hizo mi padre es muy religioso, y me dice, ustedes saben cómo es un papá o una mamá que viene de una religión muy arraigada, ¿verdad? Sí. Es que la homosexualidad es un pecado, bla, 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 pero voy a una esencia. Y tristemente, muchos, me gusta debatir mucho los temas, pero esa situación fue muy neutral, donde, a ver, apa, le dije, vamos a hacer un análisis primeramente. Biológicamente, entonces, la persona nace con esta característica, bla, 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 bla. Médicamente, esto y esto. Psicológicamente, esto. Religiosamente, esto y esto. Entonces, cuando le fui dando el fundamento de todas las ciencias, se quedó y dijo, ¿y cómo te has dado cuenta de todo ese proceso? Le digo, es que la carrera me ha enseñado a ser neutral, a tomar las cosas desde su punto de vista, de lo que dice cada, digamos, punto de vista de cada ciencia. Entonces, es donde hablamos sobre todos los términos. ¿Por qué cada ciencia tiene un aporte? Porque por eso la criminología de eso se basa, en buscar la parte de la naturalidad. ¿Por qué el sujeto es así? ¿Por qué el comportamiento? Ok, porque psicología me dice, medicina me dice en esta parte, derecho me dice en esto, es decir, como voy a hablar, derecho,
sabemos que es una ciencia muy cuadrada, ¿no? Que es decir, tal como dice la ley, tiene que aplicarse. Pero digamos, dentro de esta característica, la criminología, digamos, yo estudio lo que es el proceso del desarrollo del delito, pero también tengo dos vertientes. Si a mí me contratan del lado del delincuente o del lado de la víctima, yo tengo dos elementos, en los dos tengo que trabajar. No puedo decir, es que a mí me enseñaron a defender a la víctima y solamente voy a dedicarme a castigar el delito, ¿no? Si a mí me contratan que una persona cometió un delito de homicidio, yo voy a basarme en lo que la ciencia me dice, mi carrera me dice. Si a mí me están contratando para un delincuente, yo soy bien claro. No voy a sacar al delincuente, pero voy a buscar una reducción del castigo, porque ese es el proceso que tengo que desarrollar, entender el comportamiento humano en ese proceso. Entonces, si la persona, digamos un ejemplo, les voy a hablar, llega una persona y mata a otra en un bar, sale, se da la fuga, ok, el derecho dice que es un delito de homicidio, porque un hombre mató a otro hombre. Pero ojo, de acuerdo al estudio, al análisis que yo hago, tengo que ser muy profundo, de hecho, de repente tengo que escarbar cosas que de repente a muchos no lo hacen. Y es donde yo digo, a ver, en realidad, ¿fue un homicidio? Y no podría considerar que pudo haber sido un homicidio en riña, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de un homicidio calificado a un homicidio en riña? Ok, primeramente tenemos que entender el contexto. Homicidio calificado debemos entender que es aquel que priva la vida a otra persona. Es el homicidio general, voy a ponerle. Calificado, sí, porque utilizó un arma para matarlo. Ok, pero desde el contexto, el derecho dice es que tienes que castigarlo y esa es la penalidad. Ok, pero yo voy a un elemento muy importante. ¿Cómo se dio el hecho? No, pues es que estaban tomando, bla, bla, bla. En eso, chocaron. Uno le tiró la bebida al otro, se empezaron a enfrascar con palabras, empezaron a discutir. El otro por decirle es que, perdón por la expresión, de repente, cuando hablo con mis alumnos, digo que la cuestión de las palabras, como de repente tratamos mucho a los criminales, nos, nos referimos en el término y más en el campo del derecho que tenemos que repetir las palabras como tal lo dice. Entonces, en una versión le dice, chinga tu madre. Entonces, en ese proceso, esa persona saca el arma, le da un disparo. ¿Dónde es donde puedo comprobar que no fue con toda la intención? ¿Se conocían las personas? No. ¿Cómo empezó la discusión? Pues entre plática de discusión de comentarios, uno ofendió al otro y le disparó. Yo desde ahí ya te cambio el proceso de un homicidio calificado a un homicidio en riña. De darle de 20 a 40 años, te estoy dando de 6 a 20 años. Fíjense cómo cambia el delito. Sí. Y el derecho no lo ve de esa manera, ¿o sí? Por eso nosotros como ciencia, como psicología, medicina y todos los demás, ese es el proceso que hacemos dentro del sistema. Por eso la criminología es ese proceso. Pero ojo, no solamente la criminología se encarga de desarrollar el castigo de un delito, sino también la parte preventiva. Eso hay que grabárnoslo, ¿eh? La criminología no solamente castiga el delito, sino también busca la parte de la prevención. Es decir, aquí es donde nacen otras áreas de la criminología, como es la criminología educativa, la corporativa, perdón, la empresarial, la criminología del arte, donde no solamente es castigar el delito, sino previamente antes del delito es entender el proceso que conlleva a una acción. Voy a hablar de una parte muy importante, la criminología educativa. La criminología educativa, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar en menores de edad, trabajar en adultos, trabajar en personas mayores de
de la tercera edad. Entonces, cuando yo hablo de ese contexto, estoy educando una conducta. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, no nomás es castigar el delito, sino también es ver las conductas. ¿Puedo hacer una prevención de una adicción? Sí. ¿Puedo trabajar como criminólogo en un centro de adicciones? Claro que sí. ¿Puedo trabajar como criminólogo en una escuela? De hecho, no es que pueda. En las escuelas debe de haber un criminólogo de base también. Yo tengo una duda. ¿Usted conoce el caso de Megan Fox, la artista? A ver, Ahorita que recuérdame. se habla de homosexualidad. Ella tiene 3 hijos varones, Ujú. pero a sus 3 hijos varones los viste como niñas. Ah, ya. Sí, es un caso muy, como que muy polémico porque siempre los niños salen, pero vestidos de niñas. Bueno, yo ni siquiera he visto imágenes, pero no me había puesto a pensar si son niños o niñas, porque desde muy pequeños, pero lo raro es que a los 3, porque a lo mejor uno, pues pudiera tener la tendencia, a lo mejor el otro, lo que hablábamos la semana pasada, yo conozco casos de familias que 2 hijos, mi vecina de aquí, los dos, son homosexuales, ¿no? Entonces, pero los 3, ella los viste de niñas, y si usted los ve, cuando tenga oportunidad, busque las imágenes y los va a ver. Aquí iríamos mucho qué pasa dentro del contexto, porque aquí, digamos, si papá está ausente dentro del entorno, y yo podría decir dos cosas, que ella está alterando su desarrollo Ujú. del aprendizaje o literal, o la tendencia cuando de la pregunta que te comenté ahorita, la respuesta que te di más bien, de que si el papá está ausente, entonces podríamos tirar más a la parte de que pues el feminismo dominó en ese contexto. Y agrego otra cosa, no sé si en ese momento Megan Fox prefería mujer que hombre. Yo no lo considero un delito. Yo ahí es donde yo sí, yo de hecho, cuando tú alteras un desarrollo del aprendizaje, yo debería considerarlo como un delito. Cuando estás atentando con un desarrollo de un menor. Y de hecho, pero tristemente vamos a un elemento muy importante. Es como dice el dicho, ¿por qué aquí sí hay derechos humanos y en Estados Unidos no? Y esos casos, de como no ella, ahorita es el que tengo muy presente, pero he escuchado varios casos de mujeres así, que tienen niños y sobre todo a los niños los visten de niñas. Y pues Es no solo a ahí, uno, ajá. es ahí donde nos basamos a la aplicación de la ley. Aquí en México, yo sí lo consideraría porque estás alterando la parte del desarrollo psicosocial del aprendizaje del niño. Pero como tal, en Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no existe el derecho humano. Pero por muchas razones, pues incluso yo considero, aunque tenemos mucha violencia aquí en nuestro país, por eso yo creo que se ha dado mucho eso de que entran los niños a las escuelas, ¿no? Y matan, hacen su matadero de gente. Creo que esos factores influyen y pues es una ventaja que tenemos nosotros aquí para estar un poco más protegidos. Esa pequeña diferencia pudiera ser una ventaja para nosotros, porque son muy pocos los casos, excepto que conozco muy famoso el de, creo que fue en Monterrey, el niño que entró con un arma hace unos años, no me acuerdo cuánto, tiene menos de 5. No, pero no son casos Monterrey tan, o Torreón fue, ¿no? pero no me acuerdo, creo que en el norte, no son tan Sí, conocidos, ¿no? fue en Torreón donde entró a matar a uno de sus compañeros y a la maestra, ¿verdad? A ese caso, ándale, ese caso. Entonces, Ok, creo que en pues ese por muy caso es lo mismo, es la misma situación donde yo niño digo, abandonado creo que paz, era, ¿no? Vivía con la abuela, es lo único que me acuerdo. papá, vivía con la abuela, papás que trabajaban en el narcotráfico, que tenían armas inaccesibles, niño que vivía en una familia disfuncional, niño que nunca, siempre le daban todo con dinero, con tablets, pantallas, pero pues, tristemente, pues volvemos a lo que mencionamos la clase pasada, como la tecnología quiere que cubramos. Y precisamente ahí es donde entramos a esa situación. Por eso, la criminología desde ahí la entendemos, de que cuando ya estamos haciendo ese cambio, estamos hablando de ese proceso, de que tenemos que trabajar
en el desarrollo que estamos generalizando a este. ¿Dudas o preguntas, inquietudes? No, pues yo creo que los temas que usted nos da son como para una clase de 15 horas. Yo sé que no sea, se puede. de hecho, se las pongo para que también ustedes, es que la criminología es, si yo dejo lo teórico que ustedes lo hagan, yo te explico lo práctico para que lo vayas aplicando en el proceso. Como dices tú, profe, con esa pregunta me generó todos estos días estar preguntándome ese término. Y es que de hecho, tan solo ahorita, yo cuando ya les estoy hablando, cómo empezar a trabajar con su proceso, ahora, digamos, a lo que le toca a Gabriela en su área, y yo en todo lo general, tú mismo te vas a ir dando cuenta cómo de repente en el contexto social vas a decir, "Ah, mire, profe, ahora me tocó ver esta situación de lo que usted nos está explicando. ¿Por qué? Porque te lo estoy explicando para que tú también te des cuenta que, de hecho, así es la criminología, basarnos a lo que estamos observando en el entorno, que muchos no nos damos cuenta, pero lo estamos viviendo. Entonces, por eso mi materia es un poco práctica. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud, molestia porque ya era noche o aburrimiento, no sé. Todo Ninguna de bien. las anteriores. No, sin molestia ni nada. Estamos casi Que analizando todo dicen, lo no, que nos dice. si fuera más clases, hasta más era. Sí, más analizaríamos, porque estaríamos pensando, pero no todo perfecto. Ok, Eh, pues, ¿qué creen, ¿Tendremos algún chicas? tipo de Ah, literatura que usted nos recomiende para... Sí, para esta materia podemos tomar dos libros de referencia. El libro de Criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Sí, es lo que estoy buscando. Criminología. ¿Puede repetir el autor, por favor? Criminología Luis Rodríguez Manzanera. Ojo, Ajá. no se van a confundir con Manzanero, porque muchos me confunden con Manzanero. Ese es un cantante, no este De la no. editorial Porrúa es lo que estoy tratando de buscar en PDF, pero déjeme entrar a la UNAM, Sí, y la UNAM es la que me deja bajar libros. ok. Gracias. Y introducción a la criminología. Se lo voy a deletrear porque este tiene un nombre rarito. Viene. W Sí. A E Ajá. L, que dice Wild, ¿sí? Sí. La siguiente es el apellido H-I-K-A-L. Wild Hickel se llama el autor. Ok. Esos son los libros que pueden utilizar como parte de apoyo para esta materia y esta. Y habría otro, pero ese ya es para combinarlo con la criminalística, pero ese, cuando ya vayamos hablando de ese tema, ya mejor les menciono ese libro para ir trabajando, El porque segundo que mencionó es un glosario. es Introducción a la Criminología de Wayne Hickel. Ajá, de criminología, criminalística y victimología. No, es un libro, a ver, déjame ver si ahorita aquí lo tengo para mostrárselos. Así lo buscaste, ¿verdad? Sí, Y si lo buscas como Introducción al estudio de la criminología, porque creo que menciona ese libro. sí. Oiga, mientras busca, Sí, lo yo vas a quiero encontrar. hacer una pregunta. Usted dice que es completamente Adelante. imparcial en esta situación de la homosexualidad, pero ¿qué opina usted de Ujú. que pues, los homosexuales ya no están buscando libertad, sino libertinaje? Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso que nos ponía Ale de Megan Fox, este, pues un poco están desviando, eh,
Pues la realidad de nuestros niños. ¿Usted qué opina? Mira, es un tema que tenemos que tomarlo mucho con pinchitas, porque tristemente sí estamos llegando a un entendimiento erróneo de las cosas, la parte de, pues también del feminismo. Son temas mm, que los están, tristemente es como vivimos, eh, como dice México, vivimos en un país que todo lo entendemos a nuestro modo y gusto y no es como en realidad debe de entenderse. Y ahí, pues para darte elementos, yo ahí sí estaría en situaciones que es como te digo, estoy de acuerdo que un menor desarrolle sus, de hecho, te voy a poner un caso claro. El ejemplo no sé si en redes sociales se han dado cuenta de, de unas personas que están apoyando a un niño que tiene una tendencia a la homosexualidad. Ah, sí, que se hace llamar la Veneno, Veneno el niño, que creo que La tiene 15 Veneno. años. Ajá. Ahí, ahí automáticamente, yo te puedo asegurar desde ahorita que las personas que le están dando la popularidad son también personas con una tendencia a la homosexualidad, pero tristemente, ese desarrollo que le están creando al niño, yo te puedo asegurar que está sufriendo de abuso sexual y muchos no nos damos cuenta. Sí. Y ya desde ahí estamos entrando que eso ya no es una libertad, ya es a estar alterando una personalidad de un individuo, de una persona, y está generando conductas que entramos dentro de la parte del libertinaje, y ahí precisamente yo sí estaría en contra de ese punto. ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, sí está en contra. Sí, porque una cosa es permitir, es como dice la ley, tienes una obligación, pero también tienes un derecho. Una cosa es el derecho y la otra es la obligación que tienes que tener dentro de esto, Yo que es tengo una algo que... pregunta. Perdón, termine. No, adelante. Yo conozco un caso de bueno, yo lo escuchaba mucho, obviamente, desde su punto de vista, una niña que era delgada hasta los 11 años, muy delgada. Y entonces, a partir de los como 14 años, empezó a subir de peso, pero no se puso gordita, se puso obesa, o sea, eran una cosa muy, muy, muy gordita. Y pues se supone que en esa edad es cuando las niñas están, bueno, pues yo por lo menos en mi caso, ¿no? Tienes mayor vanidad, quieres verte mejor, ¿no? Y yo en algún momento he escuchado y incluso leí que cuando eso sucede es porque pues generalmente sufren de abuso sexual y es una forma de protegerse. Esa teoría sí es un poco cierta. Es un mecanismo de defensa, pero no nada más como defenderte de un abuso sexual, sino a lo mejor estaba sufriendo, eh, bueno, lo que hoy llamamos bullying, porque estaba muy delgada, o a lo mejor estaba sufriendo agresión psicológica o verbal. Yo sé que no necesariamente es sexual. Sí, como pues hay muchos casos en el que es por abuso sexual, pero es como sobre todo un mecanismo de defensa, como, hey, mejor no me toques y no te me acerques porque de verdad lo que me estás diciendo me está haciendo daño. Hay muchas cosas y es como lo dices, es que nos basamos a lo que dice psicología, pero también nos basamos a lo que dicen otros autores en cuestión a la sociología, la medicina, y son, ahí es, por eso te digo que serían temas que teníamos que tomarlos, pero cuestiona también a otros aspectos, pues también las puntos de vista es muy diferente de cada uno. Entonces, yo estoy de acuerdo que es un mecanismo que tratan de utilizarlo, que si todas las personas que tienen son violadas, van a utilizar siempre un mecanismo.
¿Por qué? Porque por la actividad de los casos tenemos que trabajar y pues son temas que pudiéramos verlos, pero pues para eso teníamos mucho trabajo. Sí, muchas Pues clases. chicos, chicas, perdón. eh, ya de repente, bueno, a veces me toca una disculpa por decir chicos, pues ya, la verdad, pues ya es hora, no sé si gustan la siguiente clase continuar, nomás aclarando, ¿sí se les proyectó el libro? Sí, Sí, sí está en la pantalla. Ese es el libro que les comento. Oiga, ¿y no será posible que usted nos lo comparta por el grupo? Ándele, por favor. No es que lo comparte, el detalle es que de repente hay escuelas que cuidan mucho en cuestionar el plagio, aquí tendría Aquí que checar. no, aquí no somos delicados, aquí sí nos Nada más comparten somos todo, usted 4 no se alumnas, preocupe. nada más somos 4, profe. Sí nos han, pero Ándele. no ya, sí nos han compartido otros profesores y no hay tema. Es como yo le decía ayer a mi hijo, y si llevas copias, dijo, está prohibido, pero aquí no tenemos, no somos quisquillosos, si no lo permitimos. Ok, Solo queremos aprender, es la intención. ok, ok, pues entonces en el transcurso, nomás checo eso con la licenciada, si no hay ningún inconveniente con ella, pues si esta los envió. Y pues de antemano, pues muchas gracias y por la Gracias, espera y buenas por el noches. tiempo, porque Gracias a a lo Nos usted. vemos mejor unos ya mañana. están con Ya no le sueño. quitamos tiempo, hasta mañana. Bye. Gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos Hasta luego, maestro. luego.